Bueno, parecía que habían quedado lejos las elecciones y las secuelas o las consecuencias, pero todavía de vez en cuando aparecen como una especie de coletazos que implican básicamente reacomodamientos. Exactamente. Bueno, pero había especulación acerca de los reacomodamientos a partir de lo que dejaron las PASO o no, a partir de algunas otras cuestiones internas vinculadas a los diferentes partidos políticos, pero hubo algunos reacomodamientos que llamaron la atención más que otros. Exactamente. Como por ejemplo hombres del radicalismo que terminaron sumándose al espacio liderado por Sergio Massa. Sí, hombres que tenían incluso cargo importante dentro de lo que es la estructura, en este caso legislativa, porque había sido el hombre que tenemos invitado acá, había sido presidente del bloque del radicalismo en algún momento, después armó un bloque aparte, pero siempre muy vinculado. Y ahora pegó el salto. Se lo preguntamos a él, porque me parece que Ricardo Jano fue uno de los que habló de la garrocha acá en nuestro programa, ¿o no? No se acuerda. Bueno, Ricardo, no importa. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahora puede ser que nosotros lo presentábamos como diputado de la Unión Cívica Radical. ¿Ahora sigue siendo radical dentro del Frente Renovador o renovador? No, es una buena presentación. Yo soy radical, muy por encima y mucho más allá de los actos administrativos que el partido haga conmigo. Soy radical y desafío a cualquiera a discutir mi radicalismo. Lo que pasa es que creo que hoy el radicalismo está más interpretado en el Frente Renovador que en la propia estructura orgánica de la UCR. Digo, pero la certeza de que el voto radical se fue con Massa. Y me parece que muchos dirigentes radicales estamos interpretando eso. Y bueno, muchos de hecho otros lo van a interpretar intendentes después. del radicalismo, digamos, en el espacio. Sí, de Sergio Massa sí había. Meoni y Pose. Meoni y Pose estaban desde antes, sí. Y la otra pregunta, digamos, a ver, ¿usted se fue con Sergio Massa o a usted, como a tantos otros referentes reconocidos con cargos institucionales o respetados en sus distritos, pienso en Panela, pienso en Baragiola y demás, los terminó expulsando la estructura o la conducción del partido en la provincia? Bueno, hay que ver las cosas por la positiva, hay un poco de las dos cosas. La verdad que el partido se había convertido en una estructura, no solamente que no debate ideas, que hace mucho tiempo que no debate ideas, que clausura el debate, que está encriptado, que no funciona. La verdad que no creo que ningún bonaerense, ni siquiera ningún afiliado radical sepa quién es el presidente del Comité de Provincia. Y además, esto último de las proscripciones a gente que tenía trayectoria e historia dentro del radicalismo, a mí me lastimó mucho, me pareció una tremenda injusticia, que en algunos casos las urnas le dieron el resultado adverso de lo que se pretendía, el caso Baragiola. En el caso de Panela me parece que fue una crueldad no permitirle competir con la boleta a alguien que, por otra parte, conduce el partido en La Plata. De modo que esas cosas y otras que precedieron a eso también condicionan. Pero la verdad es que, por la positiva también, a mí me pareció, tanto en las PASO como en la elección general, que la propuesta de Sergio Massa era una propuesta que creo que era la única propuesta que le hablaba a la gente de frente sobre temas que a la gente le interesa. Y no solamente con enunciados, sino con proposiciones concretas. Y este camino intermedio que ha tomado Massa, que tanto se ha criticado, que algún intelectual calificó como demagogia, de no criticar lo bueno y criticar lo malo, es el ABC de la política. Eso debe hacer un político. Yo siempre critiqué en mi partido una actitud de un antikirchnerismo que no conducía a nada, digamos, que nos llevó a quedar a posiciones políticas más pegadas a Macri que a la historia del radicalismo. Por lo tanto, me pareció buena la propuesta, tuve un par de reuniones con Massa. El hecho de constituir el Frente Renovador como una opción política que no sea un apéndice del PJ, se comprometió conmigo en ese momento, o me dijo que no iba a participar de esta. Está claro, Ricardo, que en la base está el peronismo, digamos. No, está claro, sí. Pero que no va a ser institucionalmente en el peronismo. O sea, por ejemplo, usted, una de las condiciones que puso es que no formar parte de una estructura política que esté institucionalmente incluida dentro del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, y eso es lo que está ocurriendo. Sí, yo no puse condiciones, digamos. Yo fui a hablar con Massa y la primera pregunta, bueno, está bárbaro, me parece bien las formulaciones que haces, pero ¿a dónde va esto? Y honestamente me encontré con un discurso que me resultó muy atractivo. ¿A dónde va? Bueno, él me plantea que uno de los graves problemas que tiene la democracia es la democracia de candidatos. Y la verdad... Él es uno de los referentes de eso. Es uno de los referentes o uno de los bendecidos por esta democracia de candidatos. Él me plantea que hay que hacer cada vez menos masismo, cada vez más frente renovador, que las estructuras orgánicas partidarias, tanto la UCR como el PJ, tienen deficiencias que son pesadas para mostrarlo a la luz de la sociedad o para gravitar en la política, y me habla de un espacio
que va a recomponer el sistema de partidos desde otro lado. Lo compara con la concertación chilena, con este tipo de experiencia que me parece muy, muy positivo. Y francamente todas las cosas que conversamos se han venido cumpliendo a rajatabla. La postura de Massa con respecto a la política de su partido, que es el PJ, y en general con respecto a la política, me parece que ha sido esa, la construcción de un espacio con amplitud, pluralidad, en el cual yo tengo depositadas muchísimas esperanzas. Ahora, Ricardo, lo que dice el oficialismo, por lo menos un sector del oficialismo, tal vez como una explicación de lo que ocurrió en las urnas, es que en realidad el elector vota de una manera en las elecciones de medio término y de otra muy distinta en las elecciones para un ejecutivo. Y que la verdad es que a Massa no le ven muchas chances en la elección a ejecutivo porque no considera que represente un proyecto, o por lo menos no un proyecto tal como cree el kirchnerismo, que es el que la sociedad demanda. Bueno, a mí me parece que tendría que... Cada uno dice, tras una derrota, la justificación y además dibuja el futuro como le parece, digamos. El futuro siempre es opinable. Ahora, si vamos a hablar de proyectos, hay que hablar de equipos, digamos, equipo económico de Massa. Bueno, hay ejemplos también, Ricardo, porque de Narváez, usted me dirá no es lo mismo y en todo caso explíquemelo por qué. De Narváez le ganó a Kirchner en la provincia de Buenos Aires, después quiso ser gobernador y la verdad es que quedó demostrado que le fue muy mal. Está bien, lo que pasa es que de Narváez no era solo de Narváez, era de Narváez, Macri y Solá, que en aquel momento recién venía de ser gobernador de la provincia. Creo que el fenómeno de Massa es distinto, pero además creo que es distinto porque tiene más contenido. Nosotros participamos en un encuentro en Mar del Plata donde en temas económicos exponía Delgado, Peirano, está en ese equipo Labaña, Daniel Arroyo en políticas sociales. Yo creo que hay una construcción política fundada en equipos técnicos que claramente a mí me entusiasma porque creo que puede gobernar. No solamente creo que va a acceder al poder, creo que puede gobernar y gobernar bien. Y en el caso de que acceda al poder y pueda gobernar, ¿va a ser un retorno a los 90, como dicen los kirchneristas? Yo, la verdad es que me parece que es intencionado y es malo, digamos. En todo caso, que el kirchnerismo empiece a resolver sus propias dicotomías. Acusar a Massa de retorno a los 90 y no reparar un segundo la mirada en Scioli me parece por lo menos injusto. Yo no veo que esto ocurra. De hecho, me parece que las movidas políticas que ocurrieron inmediatamente, por ejemplo, el alejamiento de Macri de ese espacio, su necesidad inmediata de diferenciarse, marca claramente cuál es el espacio centro-derecha en la Argentina y dónde hay un espacio de centro con economistas que tienen, en su mayoría, un discurso muy parecido a lo que ha sostenido el primer kirchnerismo y lo que ha sostenido históricamente la Unión Cívica Radical. De hecho, Labaña fue candidato a presidente por el radicalismo. Jano, usted tiene como tarea, entre otras cosas, seguir arrimando radicales, como el caso de Orestes, que bueno, también intendente Coronel Pringles, que se acercó al Frente Renovador. ¿Ese es uno de sus roles en el Frente Renovador? Yo soy un militante político y el espacio que comparto es porque estoy convencido si comparto un espacio político. A partir de ese convencimiento trato de convencer a toda la gente que pueda de que esto es lo mejor. Hay muchos radicales que están medio indecisos. Y yo creo que hay muchos radicales que ven con muchísima cariño lo de Massa. Me parece que hay mucho folclore partidario, hay mucho apego a los símbolos. Y honestamente es una cuestión que a mí también me costó muchísimo tomar la decisión. Pero creo que hay muchos radicales que este espacio les gusta. Ahora, y que a futuro les va a gustar más. ¿Qué decir, Ricardo, de que porque un sector del radicalismo le criticó en su momento la alianza a Ricardo Alfonsín con Francisco Narváez? ¿Y por qué en ese caso no y en este caso sí? Primero porque creo que Massa no es de Narváez. A mí me parece que hay un contenido político diferente. De Narváez creo que es un producto publicitario, creo que expresa en gran medida al peronismo de derecha. Yo no creo que Massa exprese eso. Massa establece una construcción sobre la base de gestiones, de buenas gestiones, y además sobre la base de equipos que desde mi punto de vista son los mejores equipos que tiene disponible el país. Así que en eso yo la verdad es que no veo absolutamente ninguna comparación. No me parece que de Narváez tenga ninguna similitud con Massa. Antes de ir cerrando, Jano, no lo queríamos dejar la oportunidad de preguntarle cuál es la postura que ve usted desde adentro de la Cámara de Diputados sobre el tratamiento del presupuesto. Está bastante comentado, bastante conversado en el Senado y también en el ámbito político. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál va a ser la postura del Frente Renovador y de sus legisladores en diputados? La misma que en el Senado. O sea, ¿qué veo del presupuesto? La verdad, lo mismo que hemos visto en otros presupuestos.
una necesidad de financiamiento que francamente nadie sabe de dónde va a salir, un dibujo extraordinario, que se puede plasmar a veces en algunos ejemplos que son muy ilustrativos. Por ejemplo, una cancha de hockey en General Belgrano de 3 millones de pesos. Esta no es la Argentina de hoy. No es la Argentina para hacer una cancha de hockey de 3 millones de pesos. En el presupuesto, perdón, no lo quiero dejar pasar. En el presupuesto dice que la provincia va a hacer una cancha de hockey para una cancha de en General Belgrano. Así es. Así es uno de los desagregados de obras públicas, una de las obras. Pero la verdad que no nos preocupemos, porque esa plata no se va a gastar ni en una cancha de hockey ni en nada. Este presupuesto cumple la formalidad de desagregar obras públicas y todo termina, por imperio de algunos artículos presupuestarios que le dan superpoderes al gobernador, concentrándose para la mera supervivencia, es decir, para pago de sueldos que a veces ni siquiera se llega. Lo que usted dice es que inflan algunas obras que ya saben que no las van a hacer, nada más que además para que las tener inflan, ese dinero para... con ese dinero se hacen 3 canchas por lo menos, ¿no? Y yo creo que algunas más también, pero bueno, de todos modos me refiero, el Supongamos enunciado que mismo es tenga una lo cosa, mejor. es un, Claro. es Vamos un a creer que dispendio. tenga lo mejor. 200.000 pesos. ¿No? Sí, sí. Es un dispendio. Lo que pasa es que el dispendio no será tal, porque lo que va a ocurrir es que todos esos recursos se van a utilizar para pagar sueldos y funcionamiento. Si a su vez sumamos el tema de la seguridad, donde a mí Granados me dijo que hacía falta 30.000 efectivos más, de los cuales 15.000 había que nombrar, la verdad, faltan 14.600 millones, 15.000 millones que hay que financiar para cumplir este dibujo. No hay pauta salarial, 20.000 millones de pesos más. Y si incorporáramos 10.000, no 30.000 policías nuevos, estamos hablando de 12.000 millones de pesos más. La verdad que todos sabemos que esto no se va a cumplir. Todos sabemos que esto no va a ocurrir. Y en todo caso lo que se hace es no dar los 2/3 para el endeudamiento para saber en qué términos, a qué tasa se va a endeudar la provincia si es que consigue endeudarse. Y en todo caso discutir los endeudamientos de a tramos el próximo año. Sí, los endeudamientos se pueden discutir. Y porque el oficialismo ha dicho yo, el presupuesto sin el endeudamiento no me sirve. Bueno, yo creo que el oficialismo lo que está haciendo es, va a querer poner todas las calamidades que el propio Scioli viene haciendo durante muchos años, ahora en responsabilidad del Frente Renovador por no votar el presupuesto. En realidad lo que quiere el oficialismo es que se prorrogue el presupuesto del año pasado. Diputado Ricardo Jano, muchísimas gracias por su visita. A ustedes. Bueno, muy bien, ahí estaba. Entonces, hombre del Frente Renovador, ahora seguramente se integrará a ese bloque en la Cámara de Diputados a partir de las próximas sesiones. Ya volvemos.